Recording is on. Ok, listo, creo que ya estamos todos. Este, una disculpa si se escucha un poco de ruido. Espero que sí podamos escucharnos bien. Ok, vamos a empezar con tomar asistencia. Bautista Cortés, soy Eduardo, Profesor. gracias. Sánchez Gabriel, perdón, Gabriel Sánchez, Presente, gracias, presente, profe. gracias. García Hernández, Asunción, Presente. gracias. Y Silva Cruz María José. Presente. Hecho. Ok, pues como tal, el día de hoy vamos a comenzar nuestro tema relativo precisamente a la segunda parte, ¿no? Segunda parte de 3 de nuestro temario de investigación de mercados. Y quisiera retomar algunos conceptos precisamente del tema de investigación. Voy a compartir mi pantalla. Que tiene que ver con la metodología, ¿no? ¿Por qué retomar el tema de la metodología? En primer lugar, para recordar un poquito el tema, y en segundo, porque hay diferentes formas, diferentes tipos de estudios que, acorde a las tecnologías, nosotros vamos a desarrollar precisamente, ¿no? Para las actividades que necesitemos hacer en el tema de investigación. Entonces, por eso, ¿no? El tema 3 como tal del temario se denomina metodología de la investigación de mercados. Ya comenzamos a ver incluso una pequeña introducción en la parte final del tema 2 sobre a lo que se refiere la metodología de la investigación, pero de manera general, ¿no? Es decir, cómo hacer un trabajo de investigación. En algún momento, inclusive creo que ustedes más adelante, o si no es que ya llevaron una materia como tal que tiene que ver con la metodología de la investigación, pero en este caso pues es focalizada o centralizada en el tema de los mercados, ¿no? Sobre todo porque acorde a lo que llevamos trabajando, ¿no? De nuestra investigación, pues está enfocada precisamente a las empresas, ¿no? Y vamos a ver cómo es similar, pero tiene cierta diferencia el tema de incorporar la investigación de mercados desde el punto de vista pues empresarial, administrativo y sobre todo que tiene que ver con ello, ¿no? Con los mercados. Entonces, como tal, esto que se define como metodología de la investigación de mercados es precisamente una serie de evaluaciones y recopilación de información, eso ya lo hemos estado diciendo de manera muy recurrente,
para la toma de decisiones y la dirección estratégica, ¿no? Simplemente quiero que les quede claro que realizar una investigación de mercados es precisamente eso, ¿no? Es recopilar esa información para al momento de llegar a tomar cierta decisión, nosotros inclusive podamos eliminar de cierta forma un poco la incertidumbre, que es lo que muchas veces, o es el mayor problema dentro de las instituciones, ¿no? El que se cuente con una incertidumbre en algún proceso, en algún producto, en algún lanzamiento, y precisamente la investigación de mercados nos va a dar todos estos elementos, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, y tiene que ver también con el tema de la dirección estratégica, ¿no? Hay muchísimos elementos, muchísimos tipos de planeación estratégica, pero precisamente los que tienen que ver con la dirección como tal y la toma de decisiones están enfocados precisamente a las investigaciones de mercado, ¿no? Así es como lo podemos ver. Entonces, ¿cuál es el punto de realizar una investigación de mercados? Depende muchas veces de qué tan grande sea nuestra empresa, de cuáles sean los objetivos generales de la misma, ¿no? Qué visión a largo plazo tenemos precisamente para responder esa pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de una pequeña, mediana empresa, probablemente la investigación de mercados sirva para determinar a qué tipo de mercados potenciales yo pudiera incorporarme, ¿no? Podría ser una de las respuestas, ver qué precisamente elementos incorporar a mis factores de producción o a mi producto mismo que precisamente me logre dar esa potencialidad, ¿no? Abarcar a todos esos mercados a los que potencialmente yo puedo llegar, ¿no? Y en el caso de las empresas consolidadas, ¿no? A mí, ustedes sabrán que me gusta recordar mucho el caso de P&G porque es una empresa muy poderosa, ¿no? Y sobre todo los directivos de P&G aplican mucha de la teoría que nosotros vemos. Entonces, en ese caso, ustedes recordarán que mencionábamos ya tiene rato que ellos realizan inclusive investigaciones de mercado por línea y por cada uno de sus productos, ¿no? Y eso precisamente pues para mantenerse adelante de la competencia, ¿no? Es decir, qué tendencias están sucediendo en este momento para que de esa forma se pueda determinar lo que se pueda desarrollar de una mejor manera en cuanto a nuestra producción o en cuanto a los productos que ofrecemos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, mantenerse adelante de la competencia. Y como les digo, esto ya lo hemos revisado muchas veces, ¿no? Pero que no se les olvide, ¿no? ¿Para qué o qué es una investigación de mercado? Y a diferencia, ¿no? de lo que veíamos en su momento como investigación general, la investigación de mercado, ya también lo hemos mencionado en su momento, tiene diferentes etapas. Recuerden que todo esto es precisamente para que cuando hagamos alusión a estas etapas o a estos conceptos, ustedes los tengan claros cuando veamos estas metodologías que existen para las investigaciones de mercado. Entonces, en un primer lugar, como toda investigación, debemos de definir el problema, ¿no? O qué es lo que queremos solucionar o qué aspectos de mejora encontramos, en este caso en una institución, ¿no? Una empresa, que necesitemos desarrollar precisamente, ¿no? En segundo lugar, pues la definición de la investigación, es decir, para qué la vamos a realizar, ¿no? Recuerden que una investigación de mercados desde cualquier punto tiene un costo, ¿no? O implica un costo. Entre más detallada sea o más amplitud tenga precisamente para saber cómo se incorporan los elementos que vayamos a analizar en el mercado, pues es más costosa, ¿no? Entonces, en el caso de ya hemos hablado también que de las pequeñas y medianas empresas, gracias a la tecnología, a las innovaciones que se han hecho en las tecnologías de la información y de la comunicación, pues pueden tener acceso, ¿no? A una serie de herramientas, a una serie de desarrollos que tienen que ver precisamente con eh, desarrollar estas investigaciones a un bajo costo, ¿no? Entonces, a través de cuestionarios en línea, a través de herramientas de las redes sociales, ¿no? Inclusive el hecho de pagar publicidad ahora es mucho más accesible que hace muchos años, ¿no? También ya lo decíamos en su momento. Entonces, en esta segunda etapa lo que tenemos que hacer es definir para qué vamos a hacer esa investigación y ustedes ya de cierta forma van en esta etapa, ¿no? Yo les pedía dentro de sus documentos que si bien ya me describieron cada una de sus empresas, ¿no? De qué va, en qué consisten, ahora estamos entrando en la parte de
para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer la investigación? Precisamente orientada en este caso al sector empresarial, ¿no? Y muchos de ustedes ya me dijeron, no, pues puede ser que haya un mercado potencial por ahí, que estas empresas todavía no lo descubren, ¿no? O simplemente comprobar que efectivamente están establecidas en cierto lugar, ¿no? O tienen ciertas características acorde a el mercado en el que se desenvuelven. Entonces, es muy importante la etapa de definición. ¿Para qué vamos a hacer la investigación? Una tercera etapa ya corresponde al tema de la recopilación de la información, ¿no? En un sentido más amplio y profundo. Si bien ustedes, por ejemplo, ya definieron, ¿no? A grandes rasgos cuáles son las empresas, de qué van, a qué se dedican, más o menos en dónde están establecidas, qué potencial de mercado tienen en las zonas, pues ahora lo que seguiría es esta recopilación de información a fondo, ¿no? Es decir, eh, si se manejan a nivel nacional, qué tan trascendentales son en ese nivel, si se manejan a nivel internacional, que cuánto representa precisamente para la empresa el hecho de establecerse en algún otro país, o inclusive de forma local, ¿no? Qué tanto se adaptan precisamente los temas locales, las necesidades locales, a lo que yo ofrezco como empresa, ¿no? Entonces, esta recopilación ya tiene que ser un poco más minuciosa, ¿no? Y sobre todo, bajo el enfoque de qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, si lo que queremos saber es precisamente la potencialidad de incorporar una nueva sucursal o un nuevo producto, pues necesitamos buscar datos que nos puedan dar esa certidumbre, ¿no? De decir, o hacer este ejercicio, ¿no? De que en algún momento si alguno de ustedes se encarga precisamente de, pues, conformar algún tipo de consultoría, ¿no? Es precisamente el hecho de hacer este tipo de ejercicio, ¿no? De que en un ambiente real, ¿no? O de la realidad, ustedes recopilen información para posteriormente determinar algún tipo de, de directriz que le van a dar a su empresa, ¿no? ¿Qué más tenemos? De procesamiento, perdón, en el tema de procesamiento y análisis e interpretación, es la última parte. Recuerden que también se los he dicho, ¿no? De manera general. Mm, pues puede ser que nosotros recopilemos muy buena información, inclusive definamos precisamente de manera muy correcta el tema a nivel teórico, ¿no? La definición de lo que queremos buscar con una investigación de mercados, pero si no tenemos la capacidad de procesar, analizar e interpretar toda esta serie de datos, pues de nada nos va a servir la investigación de mercados, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, yo decía, eh, de nada me va a servir que yo genere, por ejemplo, una encuesta, ¿no? En alguna de las redes sociales y pues acapare gran cantidad de público si no sé qué hacer con esa información, ¿no? O si no la voy a utilizar precisamente para darle proyección a mi producto, a mi marca, ¿no? Entonces, no nada más es recolectar y citar por ahí datos duros, ¿no? Sino que, ¿ahora qué? Esos datos, ¿qué es lo que me dicen, ¿no? Analizarlos y finalmente dar una interpretación, que es cuando se realiza un informe, ¿no? Un informe de investigación es eso, es precisamente que a partir de los datos nosotros podamos llegar a conclusiones de cómo funciona, qué proyección hay en el futuro o qué interpretación se le dan a esa serie de datos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ya habíamos visto también estas etapas, pero es importante mencionarlas. Después, más bien dentro de la definición del problema, vamos a ver cada uno de los pasos. Dentro de la definición del problema, pues es la determinación de los objetivos de análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les pedí en este primer parcial que trataran de estructurar en su documento, ¿no? Cada uno de ustedes eligieron una empresa, una forma en la cual proyectar el tema de su investigación, precisamente contestando a la respuesta ¿para qué? ¿No? Entonces, ya muchos de ustedes ya me argumentaron ahí, cada uno de ustedes más bien me argumentó en su documento el por qué considera necesario hacer este tipo de investigación, ¿no? A sus empresas. Como les digo, de momento sería una investigación, pues sí, limitada en el sentido de que lo que necesitamos es hacer el ejercicio, ¿no? El ejercicio de que en algún momento se nos requiera
hacer este tipo de estudios y además las herramientas que se utilizan para desarrollarlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de para qué, determinar los objetivos a través de la definición del problema. Y también esta parte la vimos ya como de manera general, ¿no? El diseño de investigación en una investigación científica, ¿no? Pero ahora lo vemos desde el punto de vista de las investigaciones de mercado. Entonces, como primer paso, tenemos que determinar las metas, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar con la investigación? En este caso, por ejemplo, cada uno de ustedes es lo que va a desarrollar y decir, bueno, yo voy a describir precisamente las condiciones en las que se encuentra este negocio y que a través precisamente de una serie de herramientas que yo pueda encontrar aplicables a este tipo de negocios, pues proponer, ¿no? Entonces, probablemente una determinación de meta pueda ser consolidar, ¿no? El sistema de distribución de abarrotes menores a través de las tiendas neto. Ah, bueno, pues esa va a ser una de tus metas, ¿no? Además de crear mayor potencialidad en la marca neto, ¿no? Así, no sé, por poner algunos ejemplos, ¿no? El hecho es que deben de determinar hacia dónde van a llevar la investigación, porque pues para qué se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo precisamente de realizar? Un segundo paso, de manera general, dentro de las investigaciones, es determinar la información que se busca, ¿no? Determinar la información que se busca, porque, como les digo, muchas veces es costoso, ¿no? Entonces, el hecho de que no se planifique bien tanto la investigación como la forma de desarrollo de este tipo de encuestas, llámese cuestionarios, llámese recopilación propia de información, pues de nada va a servir tenerlas si no le vamos a dar un cauce, ¿no? Entonces, además de que puede ser que desgastemos a nuestros colaboradores, ¿no? O a las personas que se encargan de recopilar información si no utilizamos dicha información. Entonces hay que tener mucho cuidado y determinar precisamente la información que va a ser necesaria, ¿no? ¿Qué información estamos buscando? Un tercer paso es determinar precisamente las fuentes, ¿no? Para requerir la información. Entonces, ahí yo ya les he mencionado que para el caso de este tipo de investigaciones, pues sí se tienen que ir a fuentes oficiales, ¿no? Entonces, puede ser que inclusive alguien ya haya escrito sobre el tema, ¿no? O inclusive se puedan encontrar una propia investigación de mercado y es necesario ver quién la realizó, cuándo, a través de qué institución, si es no sé, un despacho de asesores, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la determinación de fuentes de información y no olviden que esto se ve reflejado en precisamente incorporando algún tipo de cita, ¿no? Dentro de la investigación. Si alguien ya hizo esos cálculos por nosotros, debemos darle ese mérito, ¿no? Sobre todo por el esfuerzo que realizó y para no meternos en ningún tipo de problemas, ¿no? De plagio, por ejemplo. Entonces, la determinación de las fuentes de información, pues se concentra precisamente en fuentes oficiales, ¿no? Entonces, hay toda una gama de, tanto de bases de datos, ¿no? Como de precisamente fuentes que tienen que ver con el sector empresarial, ¿no? Y ahí tienen una serie de recopilaciones, datos precisamente, o la misma empresa, ¿no? Maneja su propia base de datos y es lo suficientemente grande como para desarrollar ese concepto, ¿no? Un cuarto paso es la integración y coordinación de la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido, lo que nos va a decir es precisamente cómo vamos a integrar de cierta forma todo lo que nosotros estemos analizando, ¿no? Y esto tiene un paso fundamental, sobre todo porque es darle sentido, ¿no? Es darle sentido a esa información. Ya lo dijimos en un ejemplo previo. Y finalmente, determinaciones operativas, ¿no? Hay que considerar una serie de elementos que en su momento vamos a necesitar, sobre todo para el tema operativo, ¿no? Es decir, en algún momento, si ustedes realizan una investigación de mercados, se van a encontrar con diferentes limitantes, ¿no? Traslados, tiempo que va a estar ahí la persona levantando una encuesta, y todas otras actividades más que tienen que ver con el ámbito operativo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
deben de considerarlo siempre que ustedes realicen una investigación de mercado, sobre todo por eh, el tema de los costos, ¿no? Ya les dije, una investigación de mercados pues lleva su tiempo y además lleva sus recursos, ¿no? Entonces, en el caso de estas grandes consultorías, por eso es que es tan costoso, ¿no? Realizar este tipo de, pues, contrataciones, ¿no? O eh, este tipo de cooperaciones que se tienen con estas instituciones, porque además de ser un desgaste, pues sí se necesita mucho recurso para la operatividad, ¿no? Levantar encuestas, estar de un lado a otro, analizando precisamente las tendencias del mercado, o inclusive, como en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, ustedes van a encontrar prácticamente una base de datos para cualquier tipo de institución, ¿no? Inclusive son bases de datos históricas. Entonces, no dudo que, por ejemplo, si alguien quiere analizar o hacer un estudio de mercado sobre Ford Motor Company, pues no dudo que se encuentre una base de datos bastante extensa, ¿no? De más de 100 años inclusive, ¿no? Y eso se debe a que precisamente ellos desarrollaron una serie de mecanismos, ¿no? Desde el principio, son los principales promotores del libre mercado, entonces como tal han desarrollado una serie de elementos e indicadores que ayudan a la empresa a tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, el punto es que en algún momento esta información cuesta, ¿no? Entonces, precisamente para el tema de pues, evitar que les copien estrategias, ¿no? O en su momento tener un beneficio, digo, como les he dicho, si de por sí realizar una investigación de mercado es costoso, tal vez esos datos ellos los recopilaron a partir de una investigación de mercado, ¿no? Entonces, es de cierta forma recuperar dicha inversión. A lo que voy es de que en algún momento ustedes se van a dar cuenta que existen bases de datos que tienen un costo. Para el caso de nuestro país, por ejemplo, el INEGI, que es el principal aportador de cifras, o en el caso de ciertas empresas, pues es abierto, ¿no? Son datos abiertos que están ahí, datos públicos, y sin ningún problema podemos acceder a ellos. Pero, como les digo, en el caso de los Estados Unidos, dentro de las determinantes operativas tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Que puede ser que existan bases de datos o datos mismos que van a implicar un costo, ¿no? Sobre todo pues, por la forma en que se desarrolla este tipo de mecanismos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En cuanto al tema de la recopilación de información, pues hay muchas formas, hay diversas. Todo va a depender de qué es lo que estemos buscando, ¿no? Qué es lo que estemos tratando de desarrollar a partir de nuestra investigación de mercados, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, dos tipos. Hay entrevistas a profundidad, en la cual precisamente nosotros podemos preguntarle al cliente, ¿no? Cuál es su punto de vista, ¿no? Sobre algún tipo de producto, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Más adelante, cuando veamos los métodos, pues ya verán a qué me refiero con este tema de entrevistas a profundidad, ¿no? Pero de manera general son esas, o los grupos focalizados, ¿no? Entonces, en donde precisamente va a estar enfocado algún tipo de estudio, ¿no? Para ver cómo reacciona ese sector de la población ante dicho servicio o ante dicho producto. La validez para la investigación eh, tiene que ver con datos fundamentales para su estudio, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, en los grupos focalizados, el tema de las edades, sexo, localización geográfica y todos estos aspectos determinantes de una marca o producto tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, ¿no? O dependiendo de la edad del cliente que estemos hablando, debemos de focalizar pues nuestros servicios o nuestra producción, ¿no? Eso es importante. No vamos a realizar un estudio de mercado sobre cierta marca y se lo vamos, o no sé, o le vamos a aplicar un cuestionario a una persona que ni siquiera es potencialmente cercana a utilizar nuestro producto, ¿no? Entonces, desde el planteamiento de las propias entrevistas o formas de recopilar información, nosotros debemos de tener claro ese aspecto, ¿no? De que a qué grupo va a ir enfocado, ¿no? A qué edad, a qué género, ¿no? A personas en qué zona. Entonces, todo eso debe de ser tomado en cuenta para la recopilación de la información. Y el tema final del procesamiento, análisis e interpretación. Entonces, son una serie de 4 pasos, ¿no? En las cuales precisamente tiene que ver con la categorización, en un primer punto,
La categorización es la agrupación de la información en clase, ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil analizar cierto tipo de información a partir precisamente de gestionar toda la información, ¿no? Si tenemos ahí toda una sábana de datos, ¿no? Va a ser más complicado si no la categorizamos, ¿no? Es decir, la agrupamos. Y aquí pueden ser una serie de condicionantes, ¿no? Como decíamos anteriormente, puede ser que a mí me esté interesando ver la aceptación que tiene cierto producto en los adolescentes, ¿no? Entonces, pues yo voy a segmentar esa información a solamente las personas que tengan una edad entre los 12 y entre los 20 años, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y así sucesivamente. Un segundo tipo o más bien una segunda etapa dentro del procesamiento es la compaginación, ¿no? Es decir, el proceso de control de la información recopilada, ¿no? Entonces sí, debemos de llevar un control sobre todo para evitar doble contabilidad, ¿no? Cuando realizamos algún dato. Si queremos que el ejercicio salga lo más semejante a la realidad, debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Toda esta serie de factores que puedan ser diferentes al proceso de recopilación de información, ¿no? Entonces, la compaginación es fundamental para realizar ese proceso. Un tercer punto es la codificación, es decir, la asignación de las respuestas a una categoría, ¿no? Entonces, la codificación nos sirve mucho cuando recolectamos información y le damos un valor, ¿no? O le damos inclusive precisamente eh, estratificación dentro de nuestra recopilación de información. Puede ser que algo sea más valioso, ¿no? O estemos buscando la relación entre dos variables y el hecho de diferenciarlas nos puede dar precisamente una respuesta que estamos buscando, ¿no? Entonces es precisamente asignar una categoría a todas y cada una de las respuestas, ¿no? Y finalmente el tema de la tabulación, que es un recuento de respuestas en cada una de las categorías, ¿no? Entonces, el desarrollar precisamente cada una de las respuestas de forma que se ordenen, que se tabulen, ¿no? Eso nos va a dar también una herramienta fundamental para el proceso de análisis dentro de la información. Todo esto, ¿para qué lo estuvimos revisando o recordando? Precisamente porque los métodos de la investigación de mercado se definen como estas tres premisas, ¿no? La información es valiosa, numerosa y al alcance de todos, ¿no? Y actualmente es correcto, como les decía antes, el hecho de saber la opinión de las personas pues era muy complicado, ¿no? Inclusive ver la aceptación que tenía nuestro producto no podía ser más que con los estados financieros, ¿no? En su momento, o el tema de las ventas, ¿no? ¿Qué tan bien nos está yendo? ¿Qué tan mal? Y precisamente ahora con las tecnologías de la información y la comunicación, pues tenemos acceso a todas y cada una de este tipo de informaciones, ¿no? De gustos que tienen las personas, y todos podemos entrar en este esquema de poder realizar una investigación. Un segundo postulado es que recopilarla y determinar un público objetivo es lo más complicado dentro de la investigación de mercado, ¿no? Y sí, precisamente porque debemos ver exactamente hacia quién va a ser enfocado, ¿no? En este caso nosotros lo estamos haciendo hacia una empresa, pero en su momento, por ejemplo, si esa misma o dicha empresa dice, no sé, yo quiero que me determines una segmentación de mercado y ataques la segmentación de mercado que sea más redituable para el negocio, pues sí lleva una serie de estudios, ¿no? Una serie de desarrollos que nos permitan precisamente tanto determinar como recopilar este, la- el objetivo, ¿no? De la investigación. Hay muchas formas o métodos que la tecnología ha renovado, ¿no? Sin duda, ya lo mencionamos en su momento, inclusive desde el hecho de hacer una encuesta muy sencilla, ¿no? Actualmente, sin salir de casa, lo podemos hacer y se lo podemos mandar a infinidad de personas, ¿no? Inclusive a través de sus teléfonos móviles, toda esta serie de plataformas, ¿no? Y de herramientas ya tienen un grado avanzado precisamente de incorporación
a cada uno de los dispositivos con los que se cuentan actualmente. Entonces, eso es lo importante a destacar, el hecho de que existen muchas formas y métodos que la tecnología nos ha dado, unos más costosos que otros, ¿no? Pero todo depende del grado de aprovechamiento que se tenga a partir de dichas tecnologías. Y finalizamos esta parte con esta frase, ¿no? Que dice que para comprender el mundo que nos rodea, la investigación de mercados es un paso esencial, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? La investigación de mercados es toda una escuela de pensamiento, ¿no? En la cual precisamente vamos a tratar de comprender a través de qué gustos, a través de qué sentimientos, a través de qué elementos una persona una persona o empresa se puede desempeñar en el tema de los negocios. Antes de pasar a los métodos, tengo que, precisamente la investigación de mercado, tal vez en su momento ya lo mencionábamos, hay que recordarlo, los tipos de investigación de mercado, ¿no? En este caso son de tipo primario. Cuando hacemos una investigación de mercado primaria, pues es aquella que se lleva a cabo por una persona o una institución, ¿no? Incluyendo sus propios métodos e información, ¿no? Entonces es una investigación hacia adentro, como podemos llamarla también, ¿no? Sobre todo porque eh, la llevan a cabo de manera interna, ¿no? Incluyendo propios métodos y salir y extraer los datos de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el tipo de investigación secundaria? Bueno, pues radica en que la secundaria la realizan otras personas o instituciones ajenas a la empresa, ¿no? Y en la que estamos de acuerdo que se debe proporcionar acceso a los datos de la empresa. Entonces, ¿cuál es el principal problema que se encuentra aquí? Que precisamente le daríamos acceso a una persona como, no sé, que tenga que ver con otro tipo de instituciones y le estemos como que revelando nuestros secretos, ¿no? Sobre todo porque le dimos acceso a todos y cada uno de nuestras partes en la institución. Entonces, depende del investigador qué tanto está dispuesto a sacrificar esa parte, ¿no? Imagínense si alguna de estas empresas ya tiene un sistema de información de la mercadotecnia bastante avanzado, pues va a tener que compartirlo, ¿no? Con estas instituciones y muchas veces de ahí van a tener una ventaja en otro tipo de bienes, ¿no? Sin embargo, pues eh, a eso se debe la única diferencia, ¿no? Y la mayoría de las empresas lo realizan de forma primaria, ¿no? Sobre todo con sus propios datos, sus propios colaboradores, ¿no? Asignan a un área dentro del área de mercadotecnia que desarrolle este tema de los tipos de investigación, ¿no? Sobre todo porque pues todos tienen ese pendiente, ¿no? O ese miedo, inclusive se podría decir, en el cual le transfieran esos indicadores, esa serie eh, perdón, esa serie de indicadores o esa serie de bases de datos que son exclusivas de la empresa y que por lo tanto se tendrán acceso por un ente diferente al de la empresa. A eso se ve. Y ahora sí vamos a ver cuáles son los principales métodos dentro de la investigación científica, ¿no? Esta primera parte que les había comentado, pues les decía, tiene que ver con mejorar la idea de lo que es la investigación y sobre todo la investigación de mercados bien aplicada, ¿no? Bien definida. Eh, en este caso, vamos a analizar alrededor de 10 estrategias que tienen que ver con la investigación de mercados, ¿no? Y una primera es el tema del focus group. Yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado. Perdón, es un grupo precisamente de consumidores, ¿no? Entonces se seleccionan ese grupo de consumidores y a partir de ciertas características que tengan en común, pues se van incorporando a este tipo de grupos selectos, ¿no? También como se le puede denominar.
Entonces, precisamente lo primero que hay que hacer es seleccionar a un grupo de consumidores. Debe de existir naturalidad. Es necesario hacer el ejercicio de focus group de manera ordinaria para que los consumidores den una opinión real, ¿no? Entonces hay una serie de videos por ahí en internet que ustedes pueden consultar, ¿no? De cómo una persona correcta, ¿no? Que, como decían mis abuelitos, no tiene nada que deber, pues precisamente es lo que lo hace obtener un grado de naturalidad. El hecho de que las personas se sientan cómodas, ¿no? Con la entrevista o con la recopilación de datos que se les está haciendo, pues eso lo que nos dice es que nos va a dar tal cual una opinión 100% real, ¿no? El hecho de que incorpore su forma de ver el producto, ¿no? Y que lo diga con naturalidad, eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que buscan los departamentos de marketing, precisamente eh, unirlos, ¿no? Y finalmente, los focus groups tienen una característica esencial que tiene que ver con la obtención de datos inesperados, ¿no? Em, ¿sí? La obtención de datos inesperados se refiere precisamente a la capacidad de llevar la información a un punto revelador, ¿no? Y eso quiere decir que en algún momento puede ser que algún cliente o no eh, nos pueda dar incluso información de nuestro producto que ni siquiera conocíamos, ¿no? Puede asociarlo a un aspecto sentimental, ¿no? O puede asociarlo a otro tipo de situaciones, pero el punto es ese, ¿no? De que nos debe llevar precisamente a una información reveladora, por más mala o buena que sea, ¿no? Yo creo que todas las empresas tienden o deben tender a este tipo de pensamiento u opiniones que tiene que ver con lo necesario, ¿no? Con lo ordinario. Es hacer más precisamente a partir de esa revelación de información que se nos está dando. Otro tipo de información son las encuestas, ¿no? O más bien método de investigación de mercados son las encuestas. Y esas son muy tradicionales, ¿no? En primer lugar, se seleccionan respuestas que se le proporcionan a los consumidores. A diferencia del focus group, por ejemplo, ¿no? A diferencia... Ay, ¿qué pasó? La solución no puede acceder. Ok, denme un segundo. Voy a enviarles... Dame un segundo, le envío a Asunción la liga por WhatsApp al grupo para que ver si puede entrar por ahí. Ok, a ver si se puede. Okay. Y decíamos entonces que a diferencia de los focus group, las encuestas están proporcionando una, una información, o más bien seleccionando ya las respuestas para, para los consumidores, ¿no? Entonces, a partir de lo que la empresa quiere escuchar, se le dan esas opciones a la persona que va a contestar la encuesta y obviamente pues a partir de su opinión, ¿no? O de la forma de sobrellevar el tema, pues ellos van a contestarlo, ¿no? Pero
ahí ya lo que quiero dar a entender es que a diferencia del focus group, que es precisamente mantener una naturalidad, ¿no? De que usted dé sus respuestas conforme las piense, en el tema de una encuesta no, ya vienen dadas, ¿no? Entonces es a partir de las encuestas, perdón, de las respuestas dadas, como yo voy a seleccionar la que a mi criterio sea la de mi opinión. Eh, Pueden ser abiertas o cerradas, ¿no? Si son cerradas, pues son dicotómicas, ¿no? Es decir, de sí o no. También pueden ser en escala de Likert. La escala de Likert es precisamente, yo creo que en algún momento se las han topado, que es qué tan satisfecho está, ¿no? Y por lo general se dan 5 opciones para que quede una neutra, ¿no? Entonces puede ser demasiado satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho, ¿no? Entonces, es, perdón, estas son las encuestas con escala de Likert, ¿no? O inclusive, en algunos casos lo he visto, una escala de Likert muy sencilla, son las caritas, ¿no? Entonces, carita roja triste, pues significa en desacuerdo, ¿no? Carita amarilla con una línea, pues es neutro, y carita feliz verde, pues significa de acuerdo, ¿no? Conforme. Esa es una escala de Likert, ¿no? Entonces, esa también puede ser una forma de realizar una encuesta, o encuestas demográficas, ¿no? Es decir, que tengan que ver con aspectos para conocer a los clientes, ¿no? Entonces, tal vez si yo me encuentro puede ser en una comunidad bastante pequeña, ¿no? De unos, ¿qué les gusta? Unos 500, 300, de 300 a 500 habitantes, tal vez necesite conocer qué tipo de mercado tengo en esa comunidad, ¿no? Entonces, a través de preguntas demográficas como la edad, el género, los gustos que pudiera tener una persona, de dónde es, ¿no? Yo pueda focalizar y decir, ah, mira, la gran cantidad de personas adultas, ¿no? Se encuentran en esta zona, entran en el intervalo de ciertos años y a partir de ello yo puedo hacer mi investigación, ¿no? Entonces, eh, para eso sirve el tema de las encuestas demográficas, ¿no? Obtener datos precisamente generales sobre algún posible cliente, ¿no? O potencialidades en los clientes. Y finalmente existe variedad de opciones y gracias a la tecnología es fácil su aplicación, ¿no? Y sí, efectivamente, como les decía, incluso el día de mañana tal vez les pueda traer un ejemplo de inclusive lo tengo por aquí, déjenme ver. Tengo, no sé si ustedes han escuchado sobre esta herramienta de Microsoft Forms, ¿no? Es una aplicación. Lo siento desde aquí. Microsoft Forms es una herramienta bastante buena para el hecho de realizar una encuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, creo que sí se ve, ok. Este es un examen, ¿no? Sobre fundamentos de economía, ¿no? Entonces, a través de Microsoft Forms, yo puedo elaborar tanto una encuesta como un examen, ¿no? Y toda la tecnología que incorpora. Puedo asignarle un puntaje, puedo poner una respuesta similar al concepto que estoy preguntando, ¿no? Puedo poner respuestas verdadero y falso. Y una vez que las personas a las que yo entrevisté, toda esa información se va recopilando y aquí lo voy teniendo en cuanto a las respuestas, ¿no? En este caso, por ejemplo, todavía no está contestada, ¿no? Es precisamente un, una prueba que en su momento está realizando, ¿no? Pero pues aquí están todos, ¿no? Aquí están todas las encuestas que se pueden ir realizando y que precisamente a partir de cada una de las respuestas que se puedan obtener, se puede tener una clasificación e inclusive abrirlo en Excel y etcétera, ¿no? Entonces, todas estas herramientas a lo que voy es que precisamente la tecnología nos ha permitido desarrollarlas de manera más fácil, ¿no? Otra forma de verlo también fue, no sé si a ustedes les tocó el tema del censo de población, ¿no? Así se realizó a través de esta serie de aplicaciones para levantar encuestas. Y que inclusive eso nos iba a permitir, digo, lamentablemente la pandemia
también no veía venir el tema del censo. Entonces, eso nos iba a permitir que en un lapso de 3, 4 meses nosotros íbamos a poder obtener la información certera del censo, ¿no? De vaciar todas esas bases de datos, cuando de por sí se lleva más de un año, ¿no? Recopilar o tabular, tal como decíamos, toda la información del censo. Entonces, a eso se refiere precisamente, ¿no? La gran variedad de opciones que hay para recolectar encuestas a partir de la tecnología. Y quiero finalizar, el día de mañana vemos tal cual esto a grandes rasgos, porque tengo un video, pero ya no nos daría suficiente tiempo para comentarlo de manera adecuada. No, bueno, mañana lo retomamos. El tema del social media listening, así se le llama, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es en la actualidad el tema de las redes sociales, pero desde el punto de vista del marketing, ¿no? O de la investigación de mercados? Entonces, por ejemplo, esta infografía que tengo aquí es bastante interesante, porque miren, nos menciona que de las 24 horas que tiene el día, un tiempo promedio que se le dedica o que las personas le dedicamos, imagínense, es un tiempo promedio, nos involucra a todos, a la conexión a través de Internet, pues son 7 horas y 14 minutos, ¿no? Entonces, 7 horas completas se las dedicamos a revisar temas de Internet, ¿no? Y ya de ahí, pues ya nos dedicamos a nuestras labores, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, que son estudiantes, pues ahorita inclusive le dedican hasta más tiempo de conexión, ¿no? Pero normalmente pues ustedes van a sus clases, ¿no? Al aula, toman las sesiones, ahí en el tiempo libre pues le echan una checadita al Facebook, entran a otra clase y ya por la tarde pues ya se ponen a ver unos videos y a contestar ahí publicaciones del Facebook, ¿no? O el tema de la mensajería por WhatsApp. Entonces, el punto es que es muy importante, ¿no? 7 horas de las 24, pues se las dedicamos al tema del Internet. Y tenemos aquí también las redes sociales más utilizadas, ¿no? El acceso a redes sociales sigue siendo la principal actividad en línea, ¿no? Por encima de enviar y recibir correos, ¿no? Antes el tema del Internet era precisamente eso, ¿no? Un tema de conectividad, ¿no? De poder enviar información, de poder enviar correos electrónicos. Y ahora más entra más a un tema del ocio. Entonces, aquí pueden ver que actualmente todavía Facebook sigue siendo la red social más utilizada, el tema de WhatsApp, ¿no? Pues por el tema de la mensajería, pero sí, prácticamente se ha convertido en una red social porque además de tener conexión con los usuarios, pues con este tema de los estados, ¿no? Nosotros podemos poner ahí algún estado y a través de contestar, ¿no? Por parte de tus contactos ese estado, pues ya se crea la misma sensación que incluso el tema de un Facebook, ¿no? Pero es más rápido y dura menos tiempo, ¿no? El tema de las publicaciones. En tercer lugar está Twitter, todavía aparecía aquí Google Plus, aunque creo que ya ni siquiera existe, el tema de YouTube y el tema de Instagram, ¿no? Son las redes sociales más utilizadas. Hay una infinidad de redes sociales y todas y cada una de ellas tiene su propia segmentación, ¿no? Inclusive hay redes sociales exclusivas para buscar una cita, ¿no? Entonces, inclusive en el tema de la diversidad sexual, hay segmentadas eh, redes sociales para citas, pero de personas del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, la segmentación ya es bastante importante, inclusive en el tema de las redes sociales, ¿no? Igual en el tema de Instagram, no nos vamos tan lejos, ¿no? Las personas que suben contenido a Instagram son, pues, que de fotografías, ¿no? Son muy, digamos, este tema de las fotografías a uno mismo, ¿no? Y están subiendo contenido constantemente que tiene que ver con sus gustos. El tema de Facebook es más para tal vez un tema de risa, chusco, de memes y poner ahí uno que otro comentario, ¿no? El tema de WhatsApp pues va más enfocado a la comunicación. El tema de YouTube es de generación, creación y consumo de contenido, ¿no? Entonces prácticamente YouTube vino bueno, en algunos casos vino inclusive hasta a superar al tema de la televisión, ¿no? Se encuentra más contenido al momento que yo quiero verlo y al ritmo que yo quiero verlo. Entonces,
Eso es muy importante. ¿Qué otro dato nos menciona la infografía? Pues que hay 68 millones de internautas en nuestro país. Entonces, si somos cerca de 120 millones de habitantes, pues nos habla que poquito más de la mitad se encuentran conectados a Internet, ¿no? Esperemos que eso siga avanzando. El hecho de que estemos conectados a Internet, pues precisamente tiene que ver con esa conectividad y esa amplitud del conocimiento mismo, ¿no? Entonces, el principal dispositivo para conectarse actualmente es el celular, ¿no? Y a eso se refiere ese 77% que se ve ahí, seguido por 69% por una computadora portátil y el 50% por una computadora de escritorio, ¿no? Entonces, para el tema del social media listening, que tiene que ver con qué tanto nosotros escuchamos recomendaciones, comentarios, encuestas, y todo este tipo de situaciones a través de las redes sociales, el hecho de que sea por un smartphone y que prácticamente eh, exista una gran cantidad de personas, imagínense 68 millones de internautas y de esos 68, el 77% se realiza a través de los smartphones, pues es un mercado bastante importante, ¿no? Entonces, la generación de contenido, de aplicaciones y todo este tipo de situaciones que tengan que ver con los celulares es muy importante para entender el tema del social media listening, ¿no? Como les digo, mañana vamos a hablar más sobre este tema porque es bastante importante, sobre todo es una de las herramientas de investigación de mercado actuales, ¿no? El tema de las redes sociales. Y vamos a ver un pequeño video el día de mañana y vamos a contestar estas preguntas de forma de participación, al igual de ver precisamente la importancia que tiene el social media listening, ¿no? Que tiene que ver con las redes sociales. Ok, ¿hasta aquí alguna duda o comentario al respecto? Creo que ya no se puede. Ah, no, sí, sí se incorporó Asunción. No, profe, ninguna. Ok, espero que No, haya profe, ninguna. perfecto, lo suficientemente claro. Les digo, son 10, aproximadamente 10 metodologías que se tienen para el tema de la investigación de mercados contemporánea, pero especialmente esta de las redes sociales, pues es bastante apasionante y determinante, ¿no? Entonces, mañana la terminamos de ver y voy a incorporar los siguientes métodos, ¿no? Bueno, entonces si no hay preguntas o comentarios, pues nos veríamos el día de mañana. ¿Ok? Cuídense y nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, profe. Bien. Hasta luego.